Mira esto con absoluta seriedad. Si hoy sientes que tu vida está detenida, que avanzas a medias, que empiezas con fuerza y luego te apagas, no es porque te falten oportunidades. No es por el sistema. No es por la economía. No es por tu familia. No es por tu pasado. La verdad es más incómoda, y al mismo tiempo más liberadora. Tu obstáculo no está afuera. Tu obstáculo eres tú. No tú como persona, sino esa versión interna que negocia contigo, que te da permisos, que te convence de esperar, que te vende comodidad con el nombre de prudencia. Y lo que voy a revelarte hoy puede cambiarte la vida, porque cuando por fin entiendes contra quién estás compitiendo, dejas de gastar energía peleando guerras equivocadas y empiezas a construir un carácter que nada ni nadie puede detener. Quédate hasta el final, porque esto no es un discurso bonito. Es un punto de quiebre. Si lo aplicas durante los próximos días, vas a notar algo que muchos nunca experimentan: claridad mental, firmeza emocional y una sensación nueva de control propio. No el control de las circunstancias, el control de ti. Yo soy Brian Tracy. Llevo décadas trabajando con personas de todas las edades, profesiones y niveles de éxito. He entrenado a empresarios, vendedores, líderes, gente que empezó desde cero y gente que ya lo tenía todo pero se sentía vacía por dentro. Y si hay un patrón que se repite una y otra vez, es este: la diferencia entre quien se transforma y quien se queda en promesas no es la inteligencia ni la suerte, es la capacidad de gobernarse cuando nadie lo está mirando. He visto talentos enormes desperdiciarse por una sola razón: el hábito de ceder ante sí mismos. Y antes de avanzar, quiero pedirte algo muy simple. Si de verdad estás comprometido con este camino, pausa un segundo y suscríbete. Este canal es para personas como tú. Las que están aprendiendo a levantarse sin pedir permiso, las que están construyendo en silencio, las que están dejando de mendigar motivación para empezar a exigir resultados. Y escribe en los comentarios esto, con honestidad: ¿en qué área de tu vida ya no vas a negociar contigo mismo? Te leo. Porque aunque este camino lo recorres contigo, aquí tienes un espacio donde tu proceso es comprendido, honrado y acompañado. Y si quieres profundizar más, en la descripción encontrarás recursos que pueden impulsarte a diseñar la vida que sí quieres vivir, a tu ritmo, sin presión, pero con dirección. Ahora escucha esta imagen, porque puede quedarse contigo para siempre. Imagina a un hombre que decide escalar una montaña. Se prepara, se compra botas, mira videos, lee consejos, incluso le cuenta a otros que va a cambiar su vida. El primer día sube con entusiasmo. El segundo día también. Pero el tercer día amanece nublado, hace frío, y su cuerpo se siente pesado. Nadie lo está obligando. Nadie lo está vigilando. Nadie lo va a castigar si no va. Y ahí aparece la voz. No grita. No ordena. Susurra: hoy descansa, te lo mereces. Mañana subes el doble. No seas tan duro contigo. Él lo cree. Se queda. Al día siguiente, la misma voz: bueno, ya que rompiste el ritmo, espera al lunes. Empieza bien. Y sin darse cuenta, la montaña no lo venció. El clima no lo venció. El terreno no lo venció. Lo venció una conversación interna no resuelta. Eso es lo que la mayoría no entiende. La batalla real casi nunca se ve. No ocurre en un estadio, ni en una oficina, ni frente a una cámara. Ocurre dentro de ti, en esos momentos pequeños donde te das permisos, y ese permiso se convierte en un patrón, y ese patrón se convierte en carácter. O en falta de carácter. El problema es que muchas personas están entrenadas para buscar culpables externos. Les resulta más cómodo pensar: si mi pareja cambiara, si mi jefe me entendiera, si tuviera más tiempo, si tuviera más energía, si tuviera más dinero. Pero cada una de esas frases, aunque suene lógica, puede ser una cadena invisible. Porque mientras tu vida dependa de que algo externo cambie, tú no eres el dueño del volante. Estás esperando que la carretera se vuelva perfecta. Y la carretera nunca será perfecta. Te voy a decir algo que a veces molesta, pero salva. Cuando tú aceptas que tu obstáculo eres tú, duele al inicio, pero después te libera. Porque entonces también aceptas que tu salida eres tú. Recuperas poder. Recuperas dirección.
recuperas dignidad. Y aquí es donde empieza la explicación profunda, la que separa a los curiosos de los comprometidos. Dentro de cada persona existen dos fuerzas en tensión. Una quiere crecer. La otra quiere protegerse. La primera te empuja hacia lo correcto. La segunda te empuja hacia lo cómodo. Y no es que esa segunda fuerza sea mala. Es antigua. Está diseñada para evitar dolor, juicio, rechazo, fracaso. Pero en el mundo moderno, esa protección tiene un precio altísimo, te roba tu potencial. Te roba tu disciplina. Te roba tu futuro. Y lo peor, te roba el respeto por ti mismo, gota a gota, excusa a excusa. Por eso hay personas que viven cansadas sin trabajar tanto. No están cansadas por esfuerzo. Están cansadas por conflicto interno. Por decirse que van a hacer algo. Y luego no hacerlo. Por prometerse disciplina y luego traicionarse en silencio. Ese desgaste mental es brutal. Y con el tiempo, la mente aprende a no creerte. Y cuando tu mente ya no te cree, tu autoestima se vuelve frágil. Te vuelves brillante para planear y débil para ejecutar. Ahora bien, ¿cómo se gana esta batalla sin dramatizar, sin volverte rígido, sin depender de motivación? Voy a darte una serie de principios, llámalos fundamentos. Que, si los aplicas, empiezan a desactivar al obstáculo interno. No necesitas esperar a sentirte listo. No necesitas un día perfecto. Solo necesitas decidir con sobriedad y repetirlo. El primer fundamento es este: define un estándar, no una intención. La intención es emocional. El estándar es estructural. La intención dice, voy a intentar. El estándar dice, esto se cumple. La intención depende del ánimo. El estándar depende de tu palabra. Y aquí ocurre algo importante. Cuando elevas tu estándar, reduces el número de decisiones diarias. Ya no discutes contigo. Ya sabes lo que toca. Menos debate, más ejecución. A eso se le llama madurez. Te cuento el caso de Iván. Un hombre capaz, trabajador, pero con una debilidad, se daba permisos todo el tiempo. No era un vago. Era inconsistente. Un día cumplía excelente, al otro se relajaba. Vivía en picos. Cuando empezamos a trabajar, lo primero que hizo fue dejar de hablar de ganas y empezar a hablar de estándares. No cuando pueda, sino cuando sea la hora. No si me siento bien, sino aunque hoy no sienta nada. En pocas semanas, su vida no se volvió perfecta, pero se volvió dirigida. Y ese cambio le devolvió el respeto propio. Porque el respeto propio no nace de pensar bonito. Nace de verte cumplir. Grábate esta frase: el hombre no se fortalece cuando se promete. Se fortalece cuando se cumple. El segundo fundamento es aprender a identificar la voz del permiso. Esa voz suele usar palabras tranquilas. Solo hoy, no pasa nada, te lo mereces, después con más energía, no seas tan extremo. Y muchas veces esas frases son razonables, pero no son convenientes. La pregunta correcta no es: ¿suena lógico? La pregunta correcta es: ¿me acerca o me aleja del hombre que dije que iba a ser? Mariana, una profesional brillante, vivía con esa voz en la cabeza. No era falta de capacidad. Era falta de firmeza. Cada vez que aparecía una tarea difícil, se refugiaba en mejorar el plan, en optimizar, en buscar el método perfecto. Y le dije: pensar demasiado puede ser una forma elegante de escapar. Cuando ella entendió eso, cambió una sola cosa: empezó antes de sentirse lista. Y la claridad llegó después. Porque la claridad casi siempre es hija de la acción. Frase para recordar: si esperas sentirte listo, le entregas tu vida a tu estado de ánimo. El tercer fundamento es dejar de negociar contigo mismo en lo pequeño. La batalla grande se decide en cosas pequeñas. Levantarte cuando dijiste. Hacer esa llamada. Terminar lo que abriste. Cumplir aunque nadie lo sepa. Porque cada vez que negocias, la versión débil aprende que puede ganar. Y cada vez que cumples, la versión fuerte gana territorio. Piensa en esto: el carácter no se construye cuando todos te miran. Se construye cuando nadie te observa. Ahí está el verdadero tú. El que no tiene público.
Y aquí va el segundo pequeño pedido, porque esto funciona mejor cuando tú te comprometes públicamente contigo mismo. Deja un like si esta idea te confrontó. No por apoyar un video, sino como un acto de decisión. Tu mente necesita señales. Y cuando tú marcas un punto de acuerdo, estás diciéndote, esto va en serio. Y si quieres, revisa la descripción, ahí hay recursos, incluido un material que puedes leer con calma, que te ayudan a reforzar estos fundamentos sin depender de motivación. Nada invasivo, solo herramientas para tu proceso. El cuarto fundamento es entender algo que casi nadie acepta: tu mente busca comodidad por defecto. No porque seas débil, sino porque así está diseñada. Por eso, si no diseñas tu día te diseña a ti. Si no eliges tu enfoque, tu entorno elige por ti. Si no construyes estructura, terminas viviendo por impulso. Esto cambia el juego. El hombre serio no confía en su fuerza de voluntad. Confía en su diseño. Ajusta su entorno. Reduce fricción. Cierra puertas a tentaciones previsibles. No porque sea frágil, sino porque es inteligente. Porque si dejas abierta la puerta, un día la cruzas cansado, y te preguntas por qué fallaste. Aquí, la frase memorable es: no necesitas más fuerza, necesitas menos puertas abiertas. El quinto fundamento es convertir la disciplina en una decisión repetida, no en una emoción. Mucha gente cree que disciplina es apretar los dientes. No. Disciplina es cumplir sin negociar. Es cumplimiento sobrio. Sin drama. Sin épica. Haces lo que corresponde. Y punto. Te digo algo más: la motivación es volátil. Aparece, se va, te traiciona. El estándar se queda. Y el hombre que aprende a vivir por estándar deja de mendigar energía para actuar. Aprende a actuar y luego, como consecuencia, aparece la energía. Porque la acción ordenada produce autoestima. Y la autoestima produce impulso. No al revés. Si entiendes esta parte, ya estás más adelante que la mayoría. Porque la mayoría no falla por falta de información. Falla por falta de gobierno interno. Y en la siguiente parte vamos a entrar en lo más delicado: las excusas más comunes que la gente usa para seguir perdiendo contra sí misma, cómo destruirla sin crueldad, y cómo crear una identidad tan firme que el viejo tú ya no tenga espacio para volver a mandar. Por ahora, quédate con esto, como una declaración personal. Mi vida cambia el día que dejo de negociar conmigo mismo. Y si hoy te llevas una sola cosa, que sea esta: si tú eres el obstáculo, entonces tú también eres la salida. Y eso, aunque duela al principio, es la noticia más poderosa que puedes escuchar. Hay un momento en la vida de todo ser humano en el que ya no sirve aprender más. Sirve decidir más. Porque puedes consumir ideas, libros, cursos, videos, frases, y aún así seguir exactamente en el mismo lugar. Y la razón es simple. No estás perdiendo por falta de información. Estás perdiendo por falta de autoridad interna. Estás dejando que la versión de ti que teme, que busca comodidad, que se protege del esfuerzo, siga tomando decisiones en tu nombre. Y mientras esa versión gobierne, cada plan que hagas será solo un deseo elegante. El conflicto tú contra tú no es un tema motivacional. Es una guerra silenciosa por tu identidad. Porque cada día, sin que lo notes, te estás convirtiendo en algo. Te estás convirtiendo en alguien que cumple, o en alguien que negocia. En alguien que se respeta, o en alguien que se traiciona. En alguien que dirige su vida, o en alguien que reacciona a lo que siente. Y lo que la mayoría no ve es que el obstáculo interno no se presenta como enemigo. Se presenta como consejero. Te habla con tono razonable. Te ofrece explicaciones bonitas. Te dice cosas como: no es el momento, estás muy cansado, tienes demasiadas cosas, cuando todo se calme empiezo, primero tengo que organizarme bien. Y tú lo crees, porque suena lógico. Pero te voy a decir la verdad: muchas veces, lo lógico es la máscara del miedo. Y el miedo, cuando se disfraza de lógica, se vuelve casi invencible, a menos que lo identifiques. Porque si el miedo viniera diciendo soy miedo, lo enfrentarías. Pero viene diciendo soy prudencia, soy realismo, soy análisis, soy inteligencia, y ahí es donde te gana. He visto esto miles de veces.
Gente brillante que se sabotea con argumentos perfectamente construidos. No fallan por ignorancia. Fallan por negociación interna. Y la negociación interna destruye el carácter porque convierte la palabra en algo flexible. Hoy sí, mañana no. Esta semana me exijo, la otra me perdono. Hoy soy fuerte, mañana me lo merezco. Y así pasas años viviendo en una versión intermedia de ti mismo, ni te destruyes, ni te construyes. Y ese es el infierno silencioso de muchos adultos, no están mal, pero tampoco están bien. Funcionan, pero no avanzan. Respiran, pero no se sienten vivos. Cumplen cosas externas, pero internamente saben que se están fallando. Ahora, vamos a profundizar con precisión. Quiero darte una serie de pilares que te sirven como reglas de gobierno interno. No son frases bonitas. Son leyes de conducta. Si las aplicas, el diálogo interno deja de mandarte. Y cuando el diálogo interno deja de mandarte, tú recuperas el control. Primer pilar, la claridad no llega antes de actuar, llega después de actuar. Tu mente te ha engañado con una fantasía, cuando esté listo, empiezo. Pero la vida no funciona así. La claridad se construye en movimiento. Igual que un auto, si está detenido, no puedes girar bien el volante. Solo puedes dirigir cuando avanzas. Y por eso, el obstáculo interno siempre busca detenerte con el pretexto de definir mejor. ¿Quieres una señal de que estás cayendo en esa trampa? Cuando empiezas a sentirte productivo sin hacer lo esencial. Cuando revisas, ajustas, planeas, reorganizas y al final del día no ejecutaste lo que realmente movía tu vida. Te cuento el caso de Renzo. Un hombre que tenía ideas, talento, incluso contactos. Pero pasaban los meses y todo se quedaba en intención. Cuando hablamos, me dijo: estoy esperando el momento adecuado para lanzar mi proyecto. Y le respondí: el momento adecuado no existe, existe el momento decidido. Renzo dejó de buscar certeza y empezó a buscar evidencia, evidencia de su propio cumplimiento. Lanzó una versión imperfecta, ajustó en el camino, y algo cambió. Su mente dejó de discutir, porque la acción le quitó argumentos al miedo. Frase memorable: no esperes confianza para actuar, actúa y la confianza llega detrás de ti. Segundo pilar. Un estándar te salva, un estado de ánimo te traiciona. Esto es crucial. Si tu disciplina depende de cómo te sientes, entonces no tienes disciplina. Tienes momentos buenos. Y los momentos buenos son hermosos, pero no construyen una vida. Lo que construye una vida es la consistencia cuando no hay emoción. La mayoría quiere cambiar cuando se siente inspirada. Pero el verdadero cambio ocurre cuando estás neutral. Cuando no estás motivado. Cuando estás cansado. Cuando nadie te ve. Ahí es donde se forja el respeto propio. Te cuento de Selene. Ella quería mejorar su salud, su energía, su enfoque. Empezaba lunes con todo. Miércoles ya estaba agotada. Domingo se sentía culpable. Y ese ciclo la estaba destruyendo por dentro. Lo que hicimos fue simple: eliminamos el lenguaje emocional. Dejó de decir tengo ganas y empezó a decir es mi estándar. Y cuando se convirtió en estándar, ya no había debate. No era castigo. Era coherencia. Frase memorable. El hombre débil obedece lo que siente, el hombre fuerte obedece lo que decidió. Tercer pilar, la negociación interna se gana con reglas, no con discusiones. Escucha esto con atención, no vas a vencer a tu voz interna discutiendo. Porque esa voz es experta en justificar. Te puede dar 20 argumentos para no hacer lo correcto. Te puede citar tu cansancio, tu pasado, tu falta de tiempo, tu estrés, tu trauma, tu entorno, y todos suenan válidos. Entonces, ¿qué haces? No discutes. Ejecutas. La acción corta el debate. La acción es la autoridad. Cuando te descubras negociando, no intentes convencerte. Haz lo mínimo que rompe el patrón. Un paso. Una llamada. Un avance pequeño. Pero hazlo. Porque el obstáculo interno se alimenta del tiempo de espera. Mientras más esperas, más fuerte se vuelve la voz. Mientras más actúas, más débil se vuelve. Te cuento de Darío,
un hombre de negocios que conocí en uno de mis talleres. Era inteligente, organizado, pero tenía un problema, lo postergaba todo hasta sentir presión. Vivía bajo urgencia. Le dije, eso no es productividad, es adicción al estrés. Le pedí que creara respuestas automáticas para momentos de flojera. Cuando aparecía la excusa, él no dialogaba, ejecutaba un bloque de 10 minutos. Al principio parecía pequeño. Luego se volvió hábito. Y un hábito repetido se convierte en identidad. Frase memorable: tu mente discute, tu acción decide. Cuarto pilar. La disciplina no es dureza, es dirección. Aquí hay un error común. Muchos creen que para ganarse a sí mismos deben volverse crueles consigo mismos. Se insultan, se culpan, se presionan hasta romperse. Eso no es disciplina. Eso es violencia interna. Y la violencia interna termina en abandono, porque nadie puede sostener una guerra emocional contra sí mismo por mucho tiempo. La disciplina madura es firmeza con humanidad. Es decir, hoy cumplo, aunque sea incómodo, sin drama. Y si fallas, corriges. No te destruyes. Corriges. Porque destruirte es otra forma de evitar actuar, te quedas atrapado en culpa. Te cuento el caso de Juliana. Ella se castigaba cada vez que fallaba. Y ese castigo se convirtió en excusa, como se sentía mal, dejaba de intentar. Lo que necesitaba no era más culpa, era más sistema. Le enseñé una regla simple: cuando falles, no te quedes mirando el error. Define el siguiente paso, y hazlo en menos de una hora. Eso corta el ciclo mental. Y cuando cortas el ciclo mental, recuperas control. Frase memorable: no te gobiernas odiándote, te gobiernas siendo claro. Quinto pilar: tu entorno puede ser tu aliado o tu sabotaje. La mayoría quiere ganar la batalla tú contra tú con fuerza de voluntad. Pero la fuerza de voluntad es limitada. Es como una batería. Si vives rodeado de distracción, tentación y caos, vas a perder más seguido, no porque seas incapaz, sino porque estás peleando en un campo de batalla mal diseñado. La gente fuerte no se expone innecesariamente. Diseña su vida para cumplir. Reduce fricción. Crea rutinas. Bloquea estímulos. Protege horas. No confía en aguantar, confía en prevenir. Te cuento de Mateo. Él decía que no podía concentrarse. Se culpaba. Pensaba que era flojo. Pero su vida estaba diseñada para desconcentrarse: teléfono a la mano, notificaciones, ruido, horarios irregulares, sin prioridades. Cambiamos el entorno. 1 hora sin móvil, una lista clara de una sola cosa importante, un espacio específico para trabajar. Y de repente, el problema de disciplina se volvió un problema de diseño resuelto. Frase memorable: no se trata de ser más fuerte, se trata de ser más inteligente. Sexto pilar: la comparación es una fuga de poder. Cada vez que te comparas con otros, pierdes foco. Siempre habrá alguien más avanzado, más joven, más rico, más disciplinado, o alguien que parece tenerlo todo más fácil. Y si conviertes esa comparación en excusa, te quedas inmóvil. ¿Te distraes del único indicador que importa? ¿Cumpliste hoy lo que dijiste que ibas a cumplir? La única comparación útil es contigo mismo ayer. Porque esa comparación te devuelve responsabilidad. Y la responsabilidad, aunque pesa, te libera. Te cuento de Noelia. Ella se comparaba con personas en redes, con colegas, con familiares. Siempre se sentía atrás. Y esa sensación la paralizaba. Trabajamos una sola idea. Compite solo contra tu versión que se rinde. Cuando su foco cambió, dejó de sentirse humillada por el éxito ajeno y empezó a respetar su proceso. Y cuando respetas tu proceso, lo sostienes. Frase memorable: el mundo no te frena tu necesidad de compararte. Séptimo pilar: el progreso real se construye en microdecisiones. La gente espera grandes momentos: cuando consiga ese trabajo, cuando me mude, cuando termine esta etapa. Pero la vida se decide en microelecciones. Dormir 10 minutos más o levantarte, comer lo que sabes que te da energía o lo que te adormece, hacer esa tarea incómoda ahora o posponerla, decir sí a una distracción o decir no por respeto a tu enfoque. Cada microdecisión es un voto.
Un voto por tu futuro o un voto por tu pasado. Y la suma de votos crea tu identidad. Te cuento de Samuel. Él estaba cansado de reiniciar. Cada mes decía ahora sí. Y luego caía. Le enseñé algo. No necesitas un reinicio heroico, necesitas consistencia mínima. Samuel escogió 3 microdecisiones no negociables: levantarse a una hora fija, una hora de enfoque al día, y terminar lo que empezaba antes de abrir algo nuevo. Eso parecía simple. Pero lo simple, sostenido, es lo que transforma. Frase memorable: no te cambias con promesas grandes, te cambias con hechos pequeños. Ahora, quiero que entiendas esto: el obstáculo interno no desaparece. Se transforma. Cuando empiezas a mejorar, la resistencia se vuelve más sofisticada. Ya no te dirá, no puedes. Te dirá, hazlo después, ya avanzaste suficiente, no seas tan intenso, no hace falta tanto. Y esa es la trampa más peligrosa, la relajación disfrazada de madurez. Por eso, el hombre que crece necesita vigilancia tranquila. No paranoia. Vigilancia. Capacidad de detectar cuando estás empezando a darte permisos. Porque no vuelves al caos en un día. Vuelves en pequeñas concesiones acumuladas. Y aquí entramos en las objeciones, porque sé exactamente lo que muchos están pensando mientras escuchan esto. Algunos dicen, Brian, tú no sabes lo difícil que es mi vida. Y yo te respondo, precisamente por eso necesitas gobierno interno. Porque la vida difícil no se vuelve fácil esperando. Se vuelve manejable con estructura. No necesitas controlar todo. Necesitas controlar lo que sí está en tu control, tu conducta diaria. Otros dicen, Brian, yo tengo traumas, tengo ansiedad, tengo heridas. Y yo te respondo con respeto, tus heridas explican tu dolor, pero no pueden dirigir tu vida para siempre. No se trata de negar lo que viviste. Se trata de decidir que tu futuro no será una repetición automática de tu pasado. Buscar ayuda, terapia, apoyo, es válido. Pero incluso con ayuda, necesitas una decisión diaria, no obedecer a la parte de ti que se rinde. Otros dicen, Brian, no tengo motivación. Y yo te digo, la motivación no es requisito. Es consecuencia. La motivación aparece cuando empiezas a cumplir. La disciplina precede a la motivación, no al revés. No esperes sentirte mejor para actuar. Actúa para sentirte mejor. Y otros piensan, esto suena muy simple, ¿de verdad funciona? Sí. Funciona porque la vida se construye con lo simple. Lo complejo impresiona. Lo simple transforma. Lo complejo te entretiene. Lo simple te cambia. Ahora escucha esta frase como si fuera un golpe de realidad: tu vida no se atasca por falta de talento. Se atasca por falta de firmeza. Si en este punto estás sintiendo que algo dentro de ti se despierta, es buena señal. Significa que tu parte fuerte está escuchando. Esa parte que quiere elevarse, que quiere ordenarse, que quiere dejar de negociarse. No la ignores. Porque si la ignoras hoy, mañana la voz cómoda será más fuerte. Y en la siguiente parte vamos a hacer algo aún más poderoso. Vamos a desmantelar las excusas más refinadas, las que usan incluso las personas inteligentes, y voy a mostrarte cómo convertir esta batalla en un sistema tan claro que ya no dependas de ánimo, ni de motivación, ni de circunstancias. Solo de tu estándar. Por ahora, llévate esto: tú no necesitas vencerte con violencia. Necesitas gobernarte con claridad. Y cuando un hombre se gobierna con claridad, deja de ser su propio obstáculo, y se convierte en su propia base. Llega un punto en este proceso donde la batalla deja de sentirse como lucha y empieza a sentirse como algo más sutil, más peligroso y más silencioso: la costumbre. Porque cuando ya no estás en caos, cuando ya no estás perdido, cuando tu vida empieza a ordenarse, el enemigo interno cambia de forma. Ya no te ataca con pereza evidente ni con dudas claras. Ahora te ataca con frases suaves, razonables, casi maduras. Te dice que ya aprendiste, que ya creciste, que puedes relajarte un poco. Y muchos hombres pierden aquí no porque retrocedan de golpe, sino porque dejan de avanzar sin darse cuenta. Esta es una verdad incómoda que pocos aceptan: empezar es difícil, pero sostenerse es más difícil. Cualquiera puede tener un arranque fuerte.
Pocos saben mantenerse firmes cuando el cambio deja de sentirse nuevo. Cuando ya no hay emoción. Cuando nadie aplaude. Cuando la mejora se vuelve normalidad. Ahí es donde se decide si esto fue un impulso o una transformación real. El conflicto tú contra tú entra aquí en una fase distinta. Ya no se trata de obligarte a actuar. Se trata de no aflojar cuando actuar ya no cuesta tanto. Y eso exige carácter. No intensidad. Carácter. La versión de ti que es el obstáculo empieza a usar el cansancio como argumento. Te dice que ya has hecho suficiente, que mereces bajar el ritmo, que nadie te está exigiendo tanto. Y todo eso suena razonable. Pero aquí aparece una distinción crítica que tienes que aprender a hacer si no quieres sabotearte: descanso estratégico versus rendición disfrazada. No todo lo que alivia te fortalece. Hay descansos que restauran, y hay concesiones que reconstruyen el patrón viejo con una apariencia más cómoda. Muchos hombres no retroceden, simplemente dejan de subir. Y no subir, durante suficiente tiempo, es retroceder. Aquí entra un principio fundamental que separa a los que mejoran por temporadas de los que cambian de verdad: vigilancia tranquila. No paranoia. No rigidez. Vigilancia. La capacidad de observarte sin dramatizar, de detectar cuando empiezas a justificarte, cuando el diálogo interno se suaviza demasiado, cuando empiezas a tolerar cosas que antes no tolerabas. Esa conciencia temprana evita retrocesos largos. Te cuento el caso de Esteban. Un hombre que logró ordenar su vida después de años de caos. Rutinas claras, hábitos firmes, enfoque. Todo iba bien. Pero después de unos meses empezó a decirse que ya no necesitaba cuidarse tanto. Que ya había aprendido. Que podía improvisar un poco. No cayó de inmediato. Simplemente dejó de corregir. Dejó de ajustar. Dejó de vigilar. 6 meses después estaba funcional, pero apagado. No había vuelto al desastre, pero había perdido filo. Cuando revisamos, el problema no fue una gran falla. Fue una acumulación de pequeñas concesiones no corregidas. Frase para recordar: no caes cuando fallas, caes cuando dejas de corregir. Aquí es donde muchos confunden autodisciplina con fuerza constante. Y no es así. La autodisciplina madura es memoria. Memoria del costo de vivir desordenado. Memoria del precio que pagabas cuando te traicionabas. No para vivir en el pasado, sino para no romantizarlo. Porque el pasado siempre parece más cómodo cuando se olvida el precio que cobraba. La versión de ti que es el obstáculo también empieza a usar el orgullo. Te susurra que ya sabes cómo funciona esto, que ya no necesitas ser tan cuidadoso, que ya no corres el mismo riesgo. Y ahí muchos se descuidan. Saber no es lo mismo que sostener. Entender algo no te vuelve inmune a repetir errores. La humildad operativa, esa que no se anuncia, pero se practica, es lo que mantiene el avance. En esta etapa, la batalla interna se vuelve menos emocional y más técnica. Ya no necesitas discursos motivacionales. Necesitas procedimientos. Respuestas predefinidas. ¿Qué haces cuando no tienes ganas? ¿Qué haces cuando te atrasas? ¿Qué haces cuando fallas? Si no tienes esas respuestas claras, tu mente improvisa, y cuando improvisa, suele elegir comodidad. Te cuento de Laura. Una mujer disciplinada, pero emocionalmente reactiva. Cuando fallaba un día, se castigaba. Cuando se castigaba, perdía 2 días más. Le enseñamos algo simple: protocolo de corrección. Fallas, corriges, en el siguiente bloque disponible sigues. Sin análisis excesivo. Sin culpa. Ese protocolo la salvó más veces que cualquier frase inspiradora. Frase memorable: el hombre que se gobierna no improvisa su conducta. Aquí también cambia la definición de recaída. No siempre es volver al punto inicial. A veces es simplemente dejar de empujar. Dejar de cuidar. Dejar de cerrar ciclos. Y esa pasividad progresiva es igual de peligrosa. El hombre que gana esta batalla entiende que avanzar también implica no aflojar donde ya funciona. En esta fase, la comparación con otros pierde sentido. El único riesgo real es compararte con tu versión anterior y mentirte. Decirte que sigues igual de comprometido cuando ya no lo estás.
Que sigues enfocado cuando ya te dispersaste. La honestidad contigo mismo se vuelve la herramienta principal para no sabotearte. La versión de ti que es el obstáculo no desaparece. Se vuelve más educada, más razonable, más paciente. Espera. No te ataca de frente. Te deja vivir bien durante un tiempo para que olvides por qué te exigías. Y cuando olvidas, bajas la guardia. Aquí ocurre algo importante, la batalla deja de sentirse épica y se vuelve administrativa. Administrar energía. Administrar atención. Administrar límites. Y el hombre que aprende a administrarse deja de vivir como víctima de sí mismo. Pero hay otro riesgo en esta etapa que casi nadie menciona, el piloto automático. Cuando cumplir se vuelve hábito, corres el riesgo de hacerlo sin intención. Y cumplir sin intención es peligroso, porque el estándar empieza a vaciarse de significado. Sigues haciendo cosas bien, pero ya no sabes por qué. Y cuando pierdes el por qué, el cómo se debilita. Te cuento de Andrés. Un profesional muy organizado. Todo en su vida funcionaba. Pero se sentía desconectado. No estaba mal, pero tampoco estaba vivo. Había convertido su disciplina en rutina mecánica. Lo que hicimos fue simple. Volver a conectar cada hábito con un criterio. No lo hago porque toca, sino lo hago porque esto sostiene la vida que elegí. Esa reconexión devolvió sentido sin romper estructura. Frase memorable, la consistencia sin criterio se vuelve inercia. Aquí se redefine la relación con la disciplina. Ya no se vive como sacrificio. Se vive como estándar. Y un estándar no se explica ni se negocia. Simplemente se cumple. Esa claridad reduce el ruido interno y fortalece la autoridad personal. En este punto, el entorno empieza a responder distinto. La gente confía más en ti. Te perciben más firme, más confiable. No porque hables distinto, sino porque tu conducta es predecible. Y eso refuerza el proceso, siempre y cuando no te haga bajar la guardia. El respeto externo es una consecuencia, no una señal para aflojar. Aquí quiero detenerme un segundo y decirte algo importante. Si este tipo de reflexiones te ayudan a mantener claridad y firmeza, suscribirte no es un gesto superficial. Es una forma de rodearte de recordatorios que refuercen el estándar que estás construyendo. Y si hay una idea de esta parte que te confrontó, escríbela en los comentarios. Ponerla en palabras te obliga a definirla y a no olvidarla cuando el día se vuelva pesado. Además, en la descripción hay recursos que puedes usar como apoyo silencioso, sin presión, cuando necesites volver a centrarte. Volvamos. En esta etapa, la batalla tú contra tú se gana con atención. Atención a lo que haces cuando nadie te observa. Atención a cómo corriges cuando fallas. Atención a que toleras ahora que antes no tolerabas. No se trata de volverte rígido. Se trata de volverte consciente. El hombre que mantiene atención aquí se vuelve peligroso en el mejor sentido. Porque ya no depende de impulso ni de euforia. Depende de sí mismo. Y un hombre que se gobierna cuando no hay urgencia es un hombre que no se desmorona cuando la urgencia llega. Aquí el obstáculo interno empieza a perder terreno definitivo. No porque desaparezca, sino porque ya no encuentra grietas grandes por donde entrar. Y eso no ocurre por fuerza. Ocurre por cuidado diario. Y hay algo más profundo que ocurre en esta fase. El conflicto interno deja de ser constante. Ya no estás peleando todo el día contigo. Y eso libera una cantidad enorme de energía mental. Energía que antes se iba en culpa, justificación, comparación. Esa energía ahora se puede usar para crear, para construir, para pensar a largo plazo. Pero cuidado. Este alivio también puede convertirse en descuido si no se entiende bien. Porque cuando el conflicto baja, la mente busca estímulo. Ruido. Distracción. Algo que rompa la sobriedad. Y ahí es donde muchos se dispersan sin notarlo. El hombre que madura aprende a elegir descansos que restauran, no escapes que diluyen. Aprende a tolerar la normalidad sin sabotearla. Porque la vida bien dirigida no siempre se siente intensa. A veces se siente sobria. Repetitiva. Incluso aburrida. Y esa repetición bien hecha es exactamente lo que construye poder a largo plazo.
El hombre que huye de la normalidad termina persiguiendo estímulos que lo devuelven al desorden. Aquí aparece una pregunta clave que te recomiendo hacerte con frecuencia: ¿estoy haciendo esto por costumbre o por criterio? Si la respuesta es criterio, avanzas. Si es solo costumbre, necesitas ajustar. No cambiar todo. Ajustar. El hombre que se gobierna revisa su conducta con sobriedad, no con culpa. La culpa paraliza. La revisión corrige. Y en este punto ya debes estar notando algo importante: la batalla tú contra tú no se gana con intensidad. Se gana con cuidado. Cuidado de hábitos. Cuidado de enfoque. Cuidado de límites. No por miedo a caer, sino por respeto a lo que construiste. En la siguiente parte vamos a entrar en una fase aún más delicada, cuando empiezas a crecer, a consolidarte, a obtener resultados, y el obstáculo interno ya no intenta frenarte, sino empujarte demasiado rápido. Vamos a hablar de cómo crecer sin romper tu estructura, cómo decir no incluso a oportunidades atractivas, y cómo evitar perder profundidad por abarcar demasiado. Por ahora, quédate con esta verdad: no te frenas cuando fallas. Te frenas cuando te permites dejar de exigirte sin darte cuenta. Y el hombre que permanece atento, sobrio y firme en esta etapa, ya no está intentando cambiar. Ya está cambiando. Hay una etapa final en esta batalla que casi nadie describe con honestidad, porque no es épica, no es intensa y no da frases espectaculares para impresionar a otros. Pero es la etapa que decide si todo lo anterior fue un proceso real o solo una buena racha. En este punto, el conflicto tú contra tú deja de ser psicológico y se vuelve identitario. Ya no estás luchando para cambiar. Estás cuidando no traicionarte. Y aquí ocurre algo decisivo: el obstáculo interno ya no intenta detenerte. Ahora intenta expandirte sin control. Te empuja a hacer más. A abarcar más. A aceptar más compromisos. A decir más sí. Te habla de crecimiento, de oportunidades, de acelerar, de aprovechar el momento. Y muchas personas confunden ese impulso con progreso. Pero crecer sin estructura no es evolución. Es sabotaje elegante. Esta es una verdad que solo entiendes cuando ya has construido algo: no todo avance te conviene. No todo lo que parece positivo fortalece tu vida. Algunas oportunidades no te frenan, te dispersan. Y la dispersión es la forma más sofisticada de perder lo que tanto te costó construir. Aquí la batalla tú contra tú exige una madurez distinta. Ya no se trata de disciplina básica. Se trata de criterio. Saber decir todavía no. Saber esperar sin estancarte. Saber proteger lo que funciona antes de intentar ampliarlo. Te cuento el caso de Mauricio. Después de años de desorden, logró estabilidad. Rutinas claras, enfoque, resultados. Empezaron a llegar propuestas, ideas nuevas, proyectos paralelos. Todo sonaba bien. Todo parecía avance. Pero en pocos meses estaba agotado, disperso, irritable. No había vuelto al caos, pero estaba rompiendo su estructura. El problema no fue ambición. Fue ambición sin filtro. Cuando aprendió a preguntarse ¿esto fortalece la vida que sostengo o la pone en riesgo?, su rumbo volvió a aclararse. Frase memorable: crecer sin consolidar es la forma más lenta de volver atrás. En esta etapa también cambia tu relación con el éxito parcial. Ver resultados puede debilitar la atención. Empiezas a relajarte justo cuando deberías afinar. No por miedo a perder, sino porque el éxito trae ruido. Expectativas ajenas, validación externa, presión por sostener una imagen. Y si no filtras ese ruido, empiezas a vivir para responder a otros en lugar de responder a tu estándar. El hombre que se gobierna acepta el reconocimiento sin convertirlo en mandato. No cambia su conducta para agradar. Mantiene su dirección incluso cuando nadie la cuestiona y también cuando muchos la celebran. Aquí se redefine algo importante: ya no haces lo correcto para obtener algo. Lo haces porque dejar de hacerlo te desalinearía contigo mismo. Esa alineación interna se convierte en tu principal activo. Y es frágil si no se protege. En esta fase, el mayor riesgo ya no es fallar. Es perder profundidad por abarcar superficie. Hacer muchas cosas bien, pero ninguna con excelencia.
El hombre que se conoce elige pocos frentes bien sostenidos en lugar de muchos frentes mal atendidos. La batalla tú contra tú aquí no se siente intensa. Se siente sobria. Se decide en agendas, prioridades, silencios. En lo que aceptas y en lo que rechazas. En lo que mantienes y en lo que sueltas. Y esas decisiones, aunque parezcan pequeñas, determinan si tu vida sigue creciendo o empieza a diluirse. El obstáculo interno pierde fuerza porque ya no puede ofrecerte caos ni miedo. Solo puede ofrecerte exceso. Más de lo que no necesitas. Más de lo que no conviene. Y el hombre que entiende esto deja de confundirse con la abundancia. Aquí ocurre algo profundo. El tiempo empieza a trabajar a tu favor. Ya no vives reiniciando. Ya no necesitas reinventarte cada año. Tu vida tiene continuidad. Y la continuidad es una forma silenciosa de poder. En este punto, la batalla tú contra tú deja de ser diaria. Se convierte en vigilancia consciente. No en obsesión. En cuidado. Cuidado de hábitos. Cuidado de enfoque. Cuidado de límites. No por miedo a caer, sino por respeto a lo que construiste. Y aquí quiero decirte algo con total claridad. La idea de vencer para siempre a tu parte débil es una fantasía peligrosa. No se trata de eliminarla. Se trata de convertirte en alguien que ya no le obedece. Esa es la diferencia entre quien cambia por temporadas y quien se gobierna de por vida. En esta etapa final, el conflicto se vuelve identidad. Ya no te preguntas si vas a cumplir. Te preguntas qué corresponde cumplir hoy. No debates. No dramatizas. Actúas desde un estándar interno que ya no necesita explicación. Y aquí se revela una verdad esencial: tú nunca fuiste tu enemigo. Fuiste tu propio territorio sin gobierno. El caos interno no nace de maldad. Nace de ausencia de dirección. Cuando no hay estándares claros, cualquier impulso manda. Cuando no hay estructura, cualquier emoción decide. Gobernarte no es ser duro contigo mismo. Es ser claro contigo mismo. Aquí también cambia el significado de libertad. La libertad real no es hacer lo que quieres. Es no hacer lo que te traiciona. Es sostener tu palabra incluso cuando romperla sería fácil y no tendría consecuencias inmediatas. Esa libertad no se anuncia. Se vive. La batalla tú contra tú culmina cuando dejas de reaccionar y empiezas a dirigir. Cuando decides con criterio, priorizas con calma, ajustas sin drama y cuando fallas, corriges sin destruirte. Esa capacidad de corrección continua es una de las formas más altas de poder personal. La fuerza real no es intensidad emocional. No es disciplina extrema por periodos cortos. Es la capacidad de sostener una forma de vida correcta cuando no hay emoción, cuando no hay presión y cuando no hay reconocimiento. El hombre fuerte no demuestra que puede. Demuestra que puede permanecer. En este punto, el pasado pierde su influencia definitiva. Ya no lo usas como excusa ni como identidad. No necesitas recordarlo para justificar quién eres. El pasado se convierte en información, no en dirección. Asumir control total deja de asustarte. Te libera. Elimina la necesidad de culpas, comparaciones y explicaciones. Te vuelves responsable sin resentimiento. Exigente sin crueldad. Firme sin rigidez. Y aquí ocurre algo definitivo: la confianza deja de ser una emoción. Se convierte en evidencia. No te dices que confías en ti. Lo sabes porque te ves cumplir. Ajustar. Sostener. Día tras día. Sin discursos internos. Sin promesas grandiosas. Solo hechos repetidos. El hombre que llega a este punto ya no busca cambiar su vida cada año. Vive de tal manera que cualquier año puede ser bueno si mantiene su estándar. Ya no depende del calendario, de la motivación ni de una crisis para ordenarse. Se ordena porque así funciona. Y esta es la verdad final, la que resume todo: tu único obstáculo siempre fuiste tú, pero no como culpa, sino como responsabilidad. Tú eras el freno porque también eras el volante. Y cuando aprendes a tomar el control sin pelear contigo mismo, sin huir y sin negociar, algo se estabiliza para siempre. La vida no se vuelve perfecta. Se vuelve dirigida. No se vuelve fácil.
se vuelve coherente. Y un hombre que vive de forma coherente ya no se sabotea, ya no se dispersa, ya no se abandona cuando las cosas se vuelven normales. Si estás comprometido con este camino, te invito a que pauses un momento y te suscribas. Este canal existe para reforzar ese estándar cuando el ruido vuelve, cuando la mente quiere negociar y cuando necesitas recordar quién decidiste ser. Y escribe en los comentarios, ¿qué parte de ti ya no vas a volver a obedecer? Te leo. Porque al final, ganar la batalla tú contra tú no significa vencer una vez. Significa convertirte en alguien que ya no se traiciona. Y ese hombre, silencioso, firme y sobrio, deja de ser su propio obstáculo para convertirse, por primera vez, en su propia base.